Listo. Porfa, confírmenme si me están escuchando bien y también si están observando mi pantalla. Así es, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, en la semana anterior habíamos hablado sobre las características de los Windows de escritorio, ¿cierto? Y habíamos iniciado a mirar un poquitín de lo que son las características de Windows Server. Más allácito vamos a hacer, bueno, mañana vamos a hacer la práctica que tenemos pendiente aún esas cositas para ya dejar la tarea lista. Y también vamos a hacer la práctica de instalación de un Windows Server y de un Ubuntu Server. De esa manera, pero va a ser muy rapidito, no es que vayamos a hacer una instalación completa. Y también yo ya estoy en el trámite de obtener el curso de, de Amazon for Education. Entonces ya pónganse pilas de pronto quienes falten por obtener su correo institucional para que me lo compartan. Esa va a ser una actividad que yo voy a colocar mañana en la plataforma, en la cual pues me deben compartir su correo. Ahora bien, ya volviendo aquí al tema, vamos a trabajar con lo que son los Windows Server. Y vamos a mirar, así como vimos esa línea de tiempo, esa evolución de los Windows Server, de los Windows normales, también vamos a mirar esa evolución de los Windows Server de acá. Habíamos alcanzado a hablar de alguno, así rápidamente, que era el Windows NT, ¿cierto? Que era el network, perdón. Entonces mirábamos que surgió todo el Windows Server a partir de esa versión de Windows que se denominó Windows NT y ahí surgió en 1988 ya el sistema operativo como tal. Tiene el primer loguito de Windows, uno de los logos más recordados, miren, y dice pues obviamente Microsoft Windows, eh, que es el clásico de ellos. Luego, ya en 1993 se lanzó una versión denominada Windows NT igual 3.1 Advanced Server, incluyendo ya el sufijo server como una anotación a los sistemas o a los nombres de los sistemas operativos destinados al servicio, destinados al lado servidor. Vamos a mirar ya cuando entremos en la interfaz de usuario de Windows Server, que es un Windows normalito en primer vistazo. Pero ya operándolo sí nos vamos a dar cuenta que tiene una cantidad de características adicionales. En este sentido, el Windows NT 3.1 fue la primera versión de Windows NT de Microsoft. Como lo observamos ahí en la diapositiva, dice que la línea de sistemas operativos de escritorio y servidores de negocio se inició pues a anotar ya lo que les decía, server ya nos da el origen a ese sufijo, ya se podía distinguir el sistema operativo para un equipo de escritorio del sistema operativo para un equipo de servicio, un servidor. Fue lanzado el 27 de julio de 1993. El número de versión se eligió para coincidir con la versión de Windows 3.1, el de escritorios, que tenía la versión más reciente de interfaz gráfica basada en DOS, como lo vimos en la sesión anterior. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la capturita de pantalla. Miren que va desde 1985 hasta 1973 y todos los derechos son reservados. Esta era la interfaz de usuario de Windows NT 3.1 Advanced Server de 1993. Miren que parece un sistema operativo normalito, obviamente de los viejos, pero un sistema operativo normalito. Hay algo que hay que tener en cuenta aquí. Bueno, voy a usar el lápiz en esta captura de pantalla y es esto. Este sistema de control de volumen, que por defecto suele no venir incluido en el sistema operativo. ¿Por qué? Porque uno en un servidor no se pone a escuchar música, pero puede que en algún momento se requiera del controlador de audio. Eh, en esta división pues se tiene un sistema operativo orientado a la red, al servicio, pero con las mismas características del sistema operativo de, los, de los computadores personales.
Entonces ahí es donde inicia a marcarse un poquito la pauta en cuanto a la diferencia ya de una máquina de servicio y una máquina convencional, una máquina del uso diario. Bien, esta interfaz, pues como la miran, es muy orientada a las ventanas, que eso no se ha perdido. Luego en el 94 viene el Windows Server 3.5, eh, que pues también es una versión de NT, pero ya no es la 3.1, sino una evolución del 3.5 y cambian, miren, la imagen del sistema operativo. Ahora está como ese loguito que yo he visto que algunas personas se tatúan algo similar, ¿cierto? No sé si sea con referencia al Windows Server o tenga algún significado diferente. Pero Lo ese, dudo mucho que sea Profe Saturno. Changua lo tiene en el brazo, profe Changua. ¿quién es Chango? Con este, Mentiras, profe, el que yo tengo es, o sea, es así, pero no tiene una letra, un identificador. Ya, perfecto. John Rosales, ¿tú ibas a comentarnos algo? Uy, se fue John. Ah, no, sí está. Bueno, sí. No sé si haya un, digamos, una imagen parecida, ¿no? No sé si surgió primero el logo de Windows NT Server 3.5 o el otro que creo que se denominan tribales o algo así. No tengo muy buen conocimiento en cuanto a esos patrones de dibujo. Sí son tribales, profe. Ah, perfecto. Entonces yo pensaría que primero surgieron los tribales y luego el logo de Windows NT. Los tribales creo que es algo ancestral. Sí es una protección o por lo menos en mi caso es como un símbolo de una compañía donde pertenecí. Perfecto. Muy bien, miren. Entonces aquí también podemos encontrar quizás que en la imagen se agrega o se incluye elementos de alguna relevancia o de algún significado para la imagen, que debe tener algún significado, ¿no? Los diseñadores cuando hacen algo siempre le colocan un significado, que supongo que también tiene algo que ver con la red, con la interconexión, por eso es la imagen de un sistema operativo de servicio. Bueno, es la segunda versión, como lo vimos antes fue la 3.1, ahora ya es la 3.5. Se lanzó el 21 de septiembre del 94, un año después, prácticamente un año y unos meses después. Eh, Uno de sus grandes objetivos fue aumentar la velocidad del sistema operativo y este nombre o el nombre clave de este sistema operativo era Daytona, en referencia a la pista de carreras Daytona International Speedway en Daytona Beach, Florida. Quizás también ese nombre clave tenga algo que ver con el logo, porque podríamos pensar que es una pista de carreras o el recorrido de un auto de carreras. Pero bueno. Entonces aquí tenemos obviamente la concordancia entre la simbología, ¿no? Entre la simbología, que puede que sea esta es la pista de carreras, de nombre Daytona, ubicada en Daytona Beach, que es famosa esta pista, ¿no? En las películas suele salir. Y hace referencia pues también a esta búsqueda, ¿no? Al objetivo, a uno de los objetivos principales, de aumentar la velocidad. Entonces, en ese orden de ideas, pues podemos comprender el nombre clave también. Bueno, eh, vamos por acá. Encontramos ya la interfaz de usuario, muy parecida a los Windows normales de la época. Tiene el Internet Explorer, tiene un correo electrónico, un cliente de correo electrónico y el Network Neighborhood, que era pues el administrador de red. Ahí tenemos que esta es el Enterprise Edition y ahí dice, en la captura de pantalla, miren que dice versión 4.0. Entonces, Windows NT Server nace como 3.1, evoluciona a 3.5 y la captura que observamos ya es de la 4.0. ¿Listo? Posterior a ello, pues también observamos el Windows Server 4.0 en la imagen
también. Entonces tenemos que este es lanzado en 1996 y pues el objetivo ya de este sistema operativo era orientarse a empresas más pequeñitas, no dar pues un camión para ir a mercar, sino pues ajustarse a las necesidades de las organizaciones. Por eso se denomina también el Terminal Server Edition, porque se trabajaba en modo terminal, no en interfaz gráfica, sino en modo terminal, aunque también tiene pues su interfaz de usuario. Pero como se buscaba que los recursos sean mejor administrados para organizaciones pequeñas, entonces se orienta también a la terminal. Que era algo que yo les comentaba, ¿no? Usualmente nosotros pensamos que Windows siempre está orientado a la interfaz gráfica, incluso en los servidores, pero a pesar de que así es, está orientado a la interfaz gráfica, también nos ofrece elementos que hacen, que permiten trabajar en consola o en línea de comandos. Bueno, aquí tenemos pues la captura de pantalla correspondiente al Windows Server NT 4.0. También evoluciona la interfaz. Y luego, junto con el Windows Millennium, viene Windows 2000 Server, o Windows Server 2000. Este pues no fue un fracaso, ¿no? Como el Windows Millennium. Se mantuvo y fue muy bien concebido. Y aquí vamos a observar un poquito algo de lo que yo les mencionaba el día viernes en cuanto a la interfaz de usuario. Entonces aquí tenemos en la diapositiva, ¿cierto? Que estaba destinado a ser el servidor de archivos, impresión, web, FTP de una pequeña empresa o mediana empresa. Fue la fusión de la línea de servidores conocida como Windows NT junto a la que se conoce como la familia de Windows 9X, cuyos predecesores fueron Windows 95 y Windows 98. Ahí miren que se muestra también en la imagen un poquito de la interfaz de usuario. Ahorita vamos a mirar también que ya se relaciona directamente eso. Eh, También pues aquí observamos que se coincide como un sistema operativo ideal para cuando no se requiere de un servidor dedicado a cada tarea o departamento, logrando de esta manera mantener todo centralizado en un solo servidor. Soporta hasta 4 procesadores. ¿Por qué es eso? Porque resulta que en las organizaciones se suele tener diferentes servidores con diferentes especialidades. Un servidor puede estar orientado a la página web, otro servidor a la base de datos, otro servidor a guardar archivos, otro de impresión, etc. Y como lo observamos aquí, miren que ya estaba todo en este mismo. Entonces dice que puede servir como servidor de archivos, de impresión, web y FTP, que son los servicios básicos, ¿no? Son los servicios básicos que nosotros solemos requerir. Entonces aquí ya tenemos este servicio, este servidor, que lo vamos a mirar también en diferentes tipos de licencia. Ya se incluyen los tipos de licencia también. Antes era uno para todos. Pero ahora miren que tenemos Windows 2000 Server para pequeñas empresas o para servidores departamentales de grandes empresas, es decir, que cubran un solo departamento. El Windows Server Advanced, Windows 2000 Advanced Server para empresas más grandes con requerimientos de aplicaciones de negocio en línea como soluciones de comercio electrónico y .com. Windows 2000 Data Center Server, una versión similar a la anterior, aunque con límites más altos en las licencias, y un Windows 2000 Advanced Server Limited Edition. Ahí ya se incluye, miren, algo que miramos nosotros también en nuestros sistemas operativos, lo que hablábamos la sesión anterior. Bueno, eh, bueno, aquí. Eh, Hemos tenido entonces nosotros ya la inclusión de estos tipos, de estos niveles de licencia. Y miren que a medida de que van incrementándose, pues los adjetivos aquí también se incrementan las virtudes y obviamente también se incrementa el costo.
Eh, en este caso de aquí, del Limited Edition, dice que es una versión recortada de la versión Advanced Server. Entonces, pues esta va a tener las mismas ventajas, pero con una reducción en ellas. Ventajas en cuanto a qué? Ventajas en cuanto al número de clientes que pueden atender, ventajas en cuanto al performance, a la cantidad de aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una captura de pantalla. Miren que no es nada del otro mundo. Sigue siendo un Windows que podríamos operar como conocemos todos los Windows. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Luego viene Windows Server 2003. Ese Windows Server que la imagen, miren que ya nos hace nos hace entender y nos hace recordar también a la imagen de nuestro Windows XP, el tan querido. Y justo, miren que la anotación nos dice que se podía considerar como un Windows XP modificado para labores empresariales, no con menos funciones, sino que están deshabilitadas por defecto para obtener un mejor rendimiento y centrar el uso del procesador en las características del servidor. Su última versión estable fue en el 2007, teniendo soporte hasta el 2016. Entonces, también, aquí ya los experimentos que hace Microsoft con sus sistemas operativos para el uso personal también le resultan importantes para los sistemas operativos de tipo, de tipo empresarial. El Windows XP fue lanzado en el 2001, un año después del Windows Millennium. Y miren que Windows Server 2003, que es basado, que se mira como Windows XP, fue lanzado en el año 2003 justamente. ¿Por qué? Porque ya se incluyen todos esos aprendizajes que se tuvieron del Windows XP y del Windows Millennium en esta versión para empresas, en esta versión empresarial. Tiene un Web Edition como una de las adiciones para el sistema operativo, para que no sea un Windows XP normal, que es para alojar servicios web o para brindar el servicio web, un servidor web. El Standard Edition, que tiene un uso más general para la mayor parte de empresas, como se nota ahí en la diapositiva, Enterprise Edition, Data Center Edition y el Small Business Edition. Entonces, miren que aquí en las características que hay, en las que se diferencian, por ejemplo, acá dice, es una versión reducida destinada a empresas con menos de 25 PC. ¿Por qué? Porque este equipo es capaz de controlar este sistema operativo es capaz de controlar diferentes servicios. Por ejemplo, el servicio de red también. Ustedes miraron en telemática que hay servidores para administración de la red. Por ejemplo, el servidor de HCP, el servidor DNS, entre otros. Entonces ahí inician a visualizarse las ventajas y las limitaciones de las versiones de los sistemas operativos. Porque ya pueden manejar esos tipos o brindar esos tipos de servicio con algunos limitantes según la edición, según la licencia adquirida. Está la captura de pantalla, como lo vemos aquí. Bueno, hay algo que se llama el escritorio remoto, que lo vamos a experimentar también nosotros. Y luego viene Windows Server 2008, que miren que la imagen ahora se parece a la de Windows 7. ¿Listo? De igual manera, miren que no sale uno parecido al Windows Vista, ni uno parecido al Windows... no, al Windows Vista. ¿Por qué? Porque pues el experimento de Microsoft es lanzar, aprender, acoplar a sus diferentes salas de trabajo. Entonces el Windows Server 2008 se parece al Windows 7 y se tiene pues algunas mejoras, ¿no? Algunas que se destacan son funcionalidades para Active Directory, que vamos a mirar lo que es. En esencia es como una máquina virtual. La inclusión de... esto sí es importante. La inclusión de IIS. ¿Han escuchado esto? ¿Han escuchado esta sigla de aquí? Yo no, profe. ¿Alguien más? No, señor. Bueno, en el anterior decía que se... ¿John?
Lo que pasa es que no alcanzo a ver bien la sigla por lo marcado. Ah, ya. Ahí. Bueno, Ahí sí, profe. es como las iniciales de Introducción a la Ingeniería de Sistemas, ¿cierto? Pero acá es Internet Information Services. En el Windows 2003, en el Windows Server 2003, en este de acá, mirábamos que se incluye un Web Edition. Acá ya se implementa, ya se implementa un servicio que se denomina el Internet Information Services, que es un servidor web, que nosotros también vamos a aprender a configurarlo de manera inicial. Y soporta más de 256 procesadores, entonces miren que el escalamiento ya subió muchísimo. Se enfoca en pequeñas empresas y también se incluye este otro que también es para virtualización, el Hyper-V, que es virtualización en servidor. Vamos por acá. Pam, pam, pam. Estas fueron los tipos de licencia. Aquí sí hubo una gama alta de licencias: el Standard, el Enterprise, el Data Center, el Server 2008 Solid Web Server, el Small Business, Essential Business, Foundation, Titanium Based System. Bueno, diferentes versiones. Cada uno pues tiene sus características, ¿no? El primero dice la versión de uso general para la mayoría de empresas, pequeñas y medianas. El Enterprise destinado a empresas de tamaño medio. El Data Center destinado a grandes empresas con altos requerimientos de procesamiento. El Web Server es la edición destinada únicamente a la web. Small Business Server 2008 destinado a pequeñas empresas, porque el estándar pues también era para pequeñas y medianas, pero el Small ya es para pequeñas empresas. Essential Business Server destinado a empresas medianas. Foundation es una versión destinada a empresas con bajos requerimientos de procesamiento, cantidad de usuarios y software y hardware requerido. Y el Titanium Base dice que es una versión especial para procesadores Intel Titanium de arquitectura IA 64, que no era compatible con sistemas x86 y x86-64. Por ahí también me hace recordar este sistema operativo algo que se llama en hardware los microserver. Hay unos de Hewlett Packard. Estas cajitas, miren, por ejemplo. Miren cuánto cuesta. Cuestan 12.275.000. Y uno pensaría, bueno, eso siquiera alcanza en un rack, pero es más pequeñito que una CPU. Por acá deben estar las dimensiones. No encuentro las dimensiones. Pero bueno, hagan de cuenta que es una cajita más o menos de 30 centímetros por 30 centímetros. Es muy pequeñita. Hagan de cuenta un portátil en cuanto a sus dimensiones, pero más alto. Unos 10 portátiles apilados. Eso es un microserver. Y miren el costo. Entonces, ¿por qué ese costo si es una máquina tan pequeñita? A pesar de que es pequeña, ¿cierto? Y las características, pues miren que las características son relativamente normales. 8 gigabytes, DDR4, el disco duro, ¿dónde está? Políticas. A ver dónde hay más características. Bueno, son características muy normales. Ah, aquí están. USB 3, headlet. Perdón. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el tipo de hardware. Si bien son 8 GB de RAM, estas RAM están diseñadas para estar trabajando todo el tiempo, no como nuestros computadores. Nuestros computadores debemos apagarlos porque si no se nos queman. Entonces, estos sí son eh, equipos diseñados para estar operando todo el tiempo en diferentes condiciones. Hay, por ejemplo, algunos, y esta es una simbología también que se maneja en los servidores,
que estas cositas, por ejemplo, miremos un del, para que lo tengan en cuenta de pronto también. Servidor del. Una cuchilla. Servidor del rack. No me acuerdo cómo se llama la referencia. Eso, este. Miren, en esta foto nosotros miramos también un código de colores, ¿cierto? No es de chéveres que estén puestos esos colores aquí. Así es un servidor de rack. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlos. Pero si se dan cuenta aquí hay unos elementos, que les voy a, bueno, marquémoslos con verde. Hay unos elementos que tienen una cejita y un color. Miren, estos son de color azul. Este también es de color azul. Este es de color azul. Y este de color azul. Hay varios de color azul. Y también hay otros de color anaranjado. ¿Listo? Que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, como les acabo de decir, los servidores son destinados a un trabajo de todo el tiempo, a no apagarse nunca. Nunca se deberían apagar los servidores, o al menos pues, el diseño arquitectónico es destinado a eso, a que siempre estén encendidos. Entonces, algunas veces es necesario hacer un recambio, hacer una modificación en la configuración de hardware del servidor. Hay cosas que se pueden modificar o se pueden desconectar con el servidor encendido, y hay otras que no se pueden desconectar con el servidor encendido, es decir, toca apagar la máquina para poder desconectarlas. Como es tan escalable la máquina, entonces existe este código de colores en los que nos indica que los azules hace referencia al servidor en frío, es decir, el servidor apagado. Entonces, esos elementos se van a poder remover únicamente cuando el servidor esté apagado, los elementos que están en azul. Y los elementos que están en rojo, en naranja, sí se pueden remover con el servidor encendido. Por ejemplo, los ventiladores que están ahí se pueden cambiar, quitar, desconectar, volver a colocar con el servidor prendido. Pero elementos como los procesadores no se pueden colocar con el servidor encendido, sino que toca apagarlo. Bueno, así es una máquina de estos hay en nuestra querida universidad, pero no sé si esta es la referencia, creo que no. Creo que son los R500. Miren, aquí es en la parte de atrás. Miren aquí. Ustedes creo que han tenido la oportunidad de mirar los computadores normales, ¿no? Voy a señalarles estos de aquí, estos elementos de aquí, y ustedes me van a decir qué piensan que es. Estos que estoy colocando en rojo. Estos de aquí, ¿qué piensan que son esos elementos? Para la fuente de poder. Exactamente, es la fuente de poder. Y ahora ustedes van a decir, hijo de puchas, ¿cómo hago para desconectar la fuente de poder en caliente? Porque el símbolo nos dice que puedo desconectarla en caliente, ¿cierto? ¿Cómo hago para desconectar una fuente de poder en caliente y que el servidor siga encendido? No tendría sentido. Pero para eso es que existen estos símbolos también. Porque todo servidor tiene una fuente eléctrica o una fuente de energía principal y una fuente de energía secundaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si la fuente de energía principal falla, yo puedo removerla y el servidor va a seguir operando con la fuente de energía secundaria. Pero puedo removerla, cambiarla y volverla a colocar. O al revés, si quiero, puedo remover la fuente de energía secundaria, pero la primaria debe seguir conectada. Puedo hacerlo en caliente, obviamente pues ya si desconecto las dos se me va a apagar el servidor, ¿no? Pero eso ya es parte del sentido común. Bueno, esa es una curiosidad que se tiene aquí de algo extraño que se puede hacer en el servidor.
así vienen pues ya en la caja. Listo. Llegamos acá porque... por las características, ¿no? Las características de que este era un microserver o para pequeñas organizaciones, y pues también existen máquinas, el hardware también se puede conseguir con ese enfoque, ¿no? Enfocado al atender pequeñas organizaciones. Se hicieron algunos paquetes adicionales para que un Windows Server normal se convierta en un sistema dedicado o un clúster de almacenamiento, como lo es el Windows HP Server 2008, HPC Server 2008, que fue el reemplazo para el Windows Compute Cluster Server, y el Windows Storage Server 2008, que es destinado al almacenamiento además. Bien, y aquí observamos la interfaz del Windows Server 2008. Y aquí también hay algo que le voy a hacer zoom. Pero aquí sí me toca con el navegador. Aquí hay algo que ya se inicia a incluir. En las definiciones o en el nombramiento del Windows Server, que es este sufijo de aquí, la R. Miren que dice Windows Server 2008 estándar R2. Es como ya los versionamientos que se fueron haciendo. El R1 pues es el primero y el R2 ya es la segunda versión o la segunda actualización del sistema operativo. Y aquí me perdí. Aquí estábamos. Entonces aparecen ya esas letricas que me da a mí a entender que son las versiones, el versionamiento. Y ahí miren que la interfaz es la misma de un Windows 7. En ese orden de ideas vamos a mirar que las otras versiones, las versiones actuales, son con interfaz parecida a Windows 8, a Windows 8.1 y a Windows 10. Miremos a ver. Por aquí. Entonces tenemos Windows Server 2012. Miren que ya el logo también cambia y sale después de Windows 10. Perdón, después de Windows 8. Acoplando pues todo el aprendizaje del Windows 8. Y pues aquí tenemos algunas de las características, ¿no? Tiene soporte para computadores con procesadores Intel Titanium. Se han agregado mejoras a algunas características del 2008 R2, como la actualización a Hyper-V, un administrador de direcciones IP, una versión del sistema de administrador de tareas nueva y un nuevo sistema RFS. Permite instalar una versión llamada Core, que ofrece solo una consola de administración, lo que les decía, reduciendo drásticamente los recursos requeridos. Y el instalador que vamos a utilizar, o que les voy a mostrar acá en clases, para el Windows Server van a mirar que ahí dice Core. Aquí ya se incluye esa opción de instalar únicamente la consola para el servidor. Voy a tomar agüita. Y eso, producto de las diferentes visiones, ¿no? Que se tenía en cuenta pues que el servicio o el servidor no debería tener interfaz gráfica para aumentar el performance, para que el rendimiento sea mayor, para que X, Y y Z cosa. Entonces, por esa razón, también ya Microsoft decide incluir la opción de instalación únicamente de la consola, de la línea de comandos. Es decir, instalarla sin interfaz gráfica. Y otra versión con la interfaz gráfica. Estas son las licencias: Foundation, Essentials, Standard, Data Center. Y tienen pues las mismas corrientes, ¿no? En el Foundation es para 15 usuarios. En el Essentials se tienen 2 CPUs y 25 usuarios. En el Standard 64 procesadores o CPUs. En el data center, bueno, y el número de usuarios ya prácticamente que va ilimitado. Y el data center con 64 procesadores también, pero se pueden virtualizar
una cantidad ilimitada de instancias. Miren, aquí está la interfaz gráfica de Windows Server 2012, que implementan también lo mismo que en el Windows 8. Está lo mismo que en el Windows 8, solo que... Ah, bueno, sí. El botón de inicio no está, miren. Y aquí observamos algo esencial también ya en los Windows Server, que lo vamos a encontrar nosotros, que es el Server Manager. Ese es un elemento fundamental que ya a través de ese es que uno maneja o administra el servidor. Luego viene el Windows Server 2016. Ya viene pues la continuación. Ya no es Windows 8 sino Windows 10. Tiene mejoras, pues ahí observamos algunas, el Active Directory, el Federation Services, Windows Defender, Remote Desktop, el escritorio remoto, y algunas otras. Y también se integra con Microsoft Azure. ¿Listo? Entonces ahí ya se tienen herramientas para la integración con los servicios en línea de Microsoft, el cloud de Microsoft. La interfaz, bueno, acá tenemos, espérenme, ahí, está ahí. Tenemos los licenciamientos, el Essentials, el Standard, el Data Center. Aquí aparece el Multipoint Premium Server, que es disponible para licencias académicas. El Storage Server y el Hyper-V Server, dedicado a la virtualización. Esta es la interfaz. Bueno, está un poquito pixelada, aunque sí la vamos a experimentar nosotros. Ahí está el loguito, ya, y todo parecido a la interfaz de Windows 10. Y la versión más actual, hasta que yo me acuerdo, a ver, Windows Server Latest Version. ¿Cuál será? ¿Será que ya está? Ah, no, sigue en la 2019. Microsoft Windows Server 2019. Esta es la última entonces, que esta es la que vamos a instalar nosotros, la más actual. Se tiene las mejoras de todos los sistemas de versiones, Kubernetes, se tiene el Windows Subsystem, la consola. Bueno, aquí ya incluyen una consola de Linux también. Solamente la consola que va a interpretar los comandos con todos sus programitas. Y también permite hacer una instalación pues del Windows Server con la consola o también con la interfaz gráfica. Estas son las ediciones, el Essentials, el Standard y el Data Center, que lo vamos a mirar en la instalación. Y por acá tenemos la interfaz gráfica. ¿Listo? Cosas importantes que debemos tener en cuenta es que se conserva el Server Manager. Bien. Aquí tenemos un listadito de ventajas de utilizar Windows Server, que son pues las mismas de utilizar el Windows de escritorio. Dice que la curva de aprendizaje en Windows Server es menor que en otros sistemas, y eso es evidente puesto que todos estamos acostumbrados a manejar un Windows, y si ustedes se dieron cuenta en la interfaz gráfica es lo mismo. La cuenta con respaldo técnico y soporte cuenta con respaldo técnico y soporte de una de las empresas más grandes, pues en efecto está el soporte de Microsoft. Hay mucha documentación, hay muchos programas de capacitación y certificación, se integra a la nube ya con Azure, existe el PowerShell que evita las restricciones de la interfaz gráfica, tiene la consola de administración para hacer instalación de características y soporta de manera nativa el .NET Framework, que hay muchísimo software escrito o construido con el framework de .NET. Y desventajas, que la licencia tiene un costo, no es gratuito. Puede tener muchos elementos de seguridad vulnerables. Usa más recursos que otros sistemas operativos. Y pues algunas actualizaciones se generan por fallos de seguridad o por optimización, y eso también va haciendo peso, ¿no? Va haciendo recursos que se sacrifican. Bien. Aquí vamos a mirar esta línea, timeline. En la presentación está esta línea de tiempo. ¿Listo?
está la historia de la evolución de Windows Server y si bajamos un poquitico, aquí le voy a decir agree, si bajamos un poquitico, miren que aquí está, ¿no? Nuestra línea de tiempo y yo voy eliminando las características. Aquí está, se inicia el proyecto, en 1985, 1990 no pasó nada, en el 93 salió este, en el 95 no pasó nada, sí, en el 94 salió este, en el 95 no pasó nada, fueron viniendo cada uno de los elementos, miren, aquí. Se organiza una línea de tiempo de la evolución de Windows Server. ¿Listo? Aunque bueno, en esta página está hasta el Windows Server 2016. Esta es la línea de tiempo que vamos a armar con su respectiva descripción, que esa es una de las tareas que yo les mostraba que una de las estudiantes en otro semestre presentó y a mí me parece una presentación muy buena. Esta es la tarea que vamos a dejar en este momento, que un ejemplo que a mí me parece muy bueno sería este de aquí, en el que se va a organizar una línea de tiempo. Dice historia de la evolución de los sistemas operativos de Microsoft, Windows y Windows Server. En esa línea de tiempo que vamos a hacer nosotros debemos integrar los dos. Windows, el Windows normal de toda la vida y el Windows Server. Este es un ejemplo entonces de cómo se puede desarrollar esa actividad. Miren que aquí la estudiante fue colocando en estas piedritas cada uno de los años en los que se lanzó un Windows. En el caso de los Windows que tienen las letricas con color resaltado azul, serían los Windows de escritorio, los Windows personales, y los de color naranja son los Windows Server. Esta actividad va a ir ordenada cronológicamente. Entonces, miren, en el 85 salió Windows Server 1, en el 87 Windows Server 2. Estos dos primeros orientados al uso, al uso personal. Luego en el 88 salió NT, en el 90 Windows 3, en el 93 NT y NT 3.1 Server. En el 93 lanzan sistemas operativos para los dos contextos. En el 94 sale 3.5, en el 95 sale Windows 95, en el 96 NT4, en el 98 Windows 98, en el 2000 Windows Millennium y Windows 2000 Server, en el 2001 Windows XP, en el 2003 Windows Server 2003, en el 2007 Windows Vista y Windows 7, en el 2012 Windows 8 y Windows 2012, en el 2013 Windows 8.1, no lanzaron Windows Server, sino hasta el 2016, que era la base de Windows 10. Primero Windows 2015, perdón, Windows 10 en el 2015 y luego Windows Server en el 2016. Y por último ya está Windows 2019. Obviamente, la estudiante aquí no colocó solo los nombres, sino que también lleva, o hay un hipervínculo aquí que si yo hago clic, por ejemplo, en el Windows XP, me va a mostrar la información de Windows XP. Y puedo volver a navegar a cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vuelvo acá y voy a mirar esta evolución entre Windows 10 y Windows Server 2016. Entonces voy aquí. Windows 10, está esta. Oh, perdón, fui al final. ¿Qué hice? Dios mío, ¿qué hice? ¿Me trabó el compu? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, lo sí. escuchamos, profe. Rayos, se me trabó el computador, parece. Uy, qué raro. Se murió mi PC. A ver, no me responde nada. Dios mío, Dios mío. Bueno, voy a dejar de compartir un momentico la pantalla. Ya creo saber qué fue lo que sucedió.
Se me trabó fue el PowerPoint y me quedó cubriendo la pantalla. Entonces, ¿qué debemos hacer? Algo que ya aprendimos, finalizar la tarea. Ella reaccionó. Listo, ahí. Listo, ahora sí, volvemos acá. Entonces, iba, ¿no? Windows 10, tiene la imagen, listo, volvemos. Y Windows Server 2016 también ya se acopla la nueva imagen. Entonces, eso es lo que vamos a dejar como tarea. Unir el timeline o la línea de tiempo de los sistemas operativos de Microsoft, tanto Windows Server como Windows de uso personal. ¿Listo? ¿Está clara esa tareita? Profe, no entendí muy bien la tarea. Bien. En las diapositivas que yo les mostré, nosotros fuimos mirando primero los Windows de uso personal y luego por aparte los Windows de tipo servidor. Yo se los mostré también en orden cronológico y ordenaditos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tomar esas dos presentaciones y las van a integrar en una sola línea de tiempo, presentada así como línea de tiempo. Yo se las fui presentando como slide cada uno. Pero ustedes lo van a organizar como una línea de tiempo en la cual se mire la evolución de los Windows Server. En este caso, pues les muestro el ejemplo de cómo lo hizo la estudiante, Daniela Galeano, se llama. Y pues esta es la forma como lo presentó ella. Esta página que les mostraba hace un momentico, esta página de aquí también permite hacer los timeline. Este timeline no es hecho por mí, sino que es construido por alguien, no sé, no he visto el nombre del autor acá. No me acuerdo si aparece. Bueno, en ese sentido, pues vamos a organizar una línea de tiempo en la cual se integren las dos. No solo los de escritorio ni solo los de servidor, sino tanto los de escritorio como los de servidor. Esa sería la actividad, muchachos. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Miren, en esta paginita hay otros, ¿no? Hay otras líneas de tiempo. Esta dice línea de tiempo de evolución de Windows y Linux. Entonces este podría ser otro ejemplo. Lista, miramos la lista. Ahí. Miren, dice nacimiento de Microsoft en 1975. Así es como nacen los sistemas operativos, ¿no? Microsoft en 1975. Aquí está el señor Bill Gates con... Uy, no me acuerdo cómo se llama este personaje. Paul Allen. Ah, sí, aquí abajo está. Bill Gates y Paul Allen. Y miren que hay una descripción. Así también ustedes lo podrían hacer. Esta está buena, miremosla. La unión de Valen y creación de MS2. Entonces Gate y Paul Allen, sería Allen nomás, ¿no? Contratan a un ex compañero de Harvard y listo, crean el Microsoft Disk Operating System, el MS2. Por acá lanzan Windows 1. Ah, miren la cajita, otras fotos. Luego Windows 2, luego Windows 3, luego el kernel de Linux. Miren, Linux aparece después de Windows. Linux aparece ya en el 91. Actualización de Windows 3.1. Surge la versión de licencia GPL de Linux. Ian Murdoch crea la distribución de GNU Linux para 12 instancias de plataformas. Luego se lanza la primera versión de Linux, B1. Luego Windows lanza Windows 95. Una foto de lanzamiento de Windows 95, qué interesante. Se lanza una nueva versión de Linux. Se anuncia. Se anuncia la versión de Linux 2.0. Ya Windows va con el Windows 98. Microsoft reconoce un Linux como enemigo potencial. Lanzamiento de Windows Media. El kernel 2.2 aparece de Linux. Miren, aquí está completa esta está buena también. XP, también hay buenas foticos. Esta sería una línea de tiempo integrada, ¿no? De los dos sistemas operativos. Hasta llegar al Windows 10. Muy bien.
Algo así podrían hacerlo, pero uniendo los Windows Server con los Windows de uso personal. Vamos por acá que vean otras líneas de tiempo interesantes. A ver, línea de tiempo del software y el hardware. Esta también sería interesante mirarla. Evolución de los sistemas operativos. A ver. Hijo de puchas, esta está mucho más completa. Aquí están las fotos de los autores. Inicia el proyecto GNU, inicia Windows. Richard Stallman recibe, este señor estuvo por acá en Pasto, ¿no? Recibe o genera el GPL, Windows 2, miren, otras interfaces diferentes, capturas de pantalla diferentes a las que les mostré, pero teniendo en cuenta los mismos sistemas operativos, miren. Linus Torvalds, quien creó pues el sistema operativo Linux. Ahí está. Versión oficial 2.0, nace Debian. Esta está buenísima. Se me ocurre otra tarea con esta. Kali Linux, miren, aparece en el 96. Genome. A la izquierda está lo de Microsoft y a la derecha está lo de Linux. Está muy chévere. Igual ahí les dejo en la presentación, les dejo el enlace para que ustedes también lo puedan utilizar y puedan mirar. Miren qué interesante, en el 2007 se anuncia Android y miren cómo colocan al pingüinito. Está verde y con un gorrito de antenitas. Este está muy chévere. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, esta es la actividad. Yo ya se las coloco en la plataforma. Vamos aquí al final. Ojalá no se me vuelva a bloquear. Ah, bueno, cuando se hizo esta tarea también ya estábamos en pandemia, miren. En el 2020, el año pasado, quédate en casa, dice. Daniela Fernanda Garrido, no es Daniela Galeano, sino Garrido. Listo. Y se me trabó nuevamente, pero ya sé por qué. Profe, una preguntita, ¿la actividad sería individual o en grupo? Esta hagámosla individual. Porque Bueno, profe. sí, no es tan pesada, es en esencia unir las dos presentaciones, pero ya no como diapositiva, sino como línea de tiempo. Bien, ahora sí, vamos a mirar cómo es el proceso de instalación del Windows Server, el Windows Server 2019, que es el que tengo aquí. Pues vamos a mirar básicamente la interfaz inicial, ¿listo? Yo lo voy a hacer en una máquina virtual, entonces voy a ir por aquí, VirtualBox, para que miremos ese proceso. Y se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo, no es nada extraño. Entonces voy a crear una nueva máquina virtual. Esto pues es algo normal. WS2019 la voy a bautizar yo. Windows Server 2019. Va a ser un Microsoft Windows. Y por aquí Other Windows de 64 bits. A Windows 2019. Este. Listo. Le digo siguiente. En mi máquina virtual, bueno, yo le voy a dar 6 GB de RAM aproximadamente. Ahí. Siguiente. Creo un disco duro virtual. Listo, esto no le voy a tocar. Tampoco. Ahí va a estar. Lo voy a guardar en... Bueno, que se guarde ahí. Listo. Voy a configurarla para que arranque desde mi ISO. Entonces ahí voy acá al almacenamiento. Esto no lo van a hacer ustedes, simplemente es para que miremos el proceso de instalación de estos sistemas operativos, que luego ya en la instancia de Amazon ustedes simplemente le van a decir crear instancia y ya va a estar el sistema operativo instalado. A ver, miro que alguien nos ha escrito el WhatsApp. Estrellita dice, profe, el internet se encuentra en muy mal estado, tendré que ver el video de la clase, igual estaré intentando ingresar. Ah, bueno, no hay problema. Listo, entonces aquí voy a configurar para que inicie con una imagen que está, no está aquí, está por acá. Tararán.
¿Dónde está sistemas operativos? 2. Aquí está. Windows Server 2019. Listo. Y voy a iniciar la máquina virtual como si fuéramos pues a hacer la instalación normal de un servicio, de un sistema operativo. Ahí me van a disculpar que el computador se me va a poner un poquito lento, pero es porque está corriendo Zoom, está compartiendo pantalla, corre la máquina virtual. Listo, y aquí voy a seleccionar mi ISO. Windows, ahí está. Listo. Miren, hasta ahí no hay nada desconocido, todo lo mismo de siempre, lo normal. Loading files. Parece que fuera un Windows 10 que vamos a instalar. Ahí está. Muy bien. Ahí ya está iniciándose. Listo, miren. Hasta ahí no hay nada de raro. Dice Windows Server 2019, el nombre del sistema operativo, idioma que va a instalar, formato de hora y moneda, teclado o método de entrada. Perfecto. Entonces aquí vamos a dejarlo con Colombia, idioma que va a instalar. Bueno, vamos a seleccionar español, Colombia. Porque aunque no lo crean, Colombia también aparece en los sistemas operativos de tipo servidor. Listo. Siguiente. E instalar ahora. Bueno, ahí ya está iniciándose. Esperamos un momentico mientras inicia. Listo. Miren lo que hay. Vamos a encontrar. A ver, voy a ver si puedo hacer un poquito más grande esta ventanita. Aquí. Miren, esto es lo que quiero que noten. Voy a colocar la lupa. Vamos a colocar por aquí la lupa. Y miren lo que hay. Dice Windows Server Standard Evaluation. Listo. Y acá dice Windows Server Standard Evaluation Experiencia de escritorio. En el otro dice Windows Server Data Center Evaluation y en el otro Windows Server Data Center Experiencia de escritorio. Ahí está la diferencia principal en el proceso de instalación. En uno vamos a instalar solo la consola, en el primero que no tiene la anotación de experiencia de escritorio y en el segundo la vamos a instalar con la interfaz gráfica, experiencia de escritorio. Yo voy a instalar el más pequeñito, el Standard Evaluation. Listo, siguiente. Los términos de licencia, pues en este caso los Windows Server siempre van a ser pagados. Actualización, instalar, bueno, personalizar. Como es un disco nuevo, pues es un disco virtual, ¿no? Voy a decirle que este va a ser mi nuevo disco. Voy a decirle que sí. Perfecto. Ahí está. Me está formateando la unidad en este momento. Voy a quitar la lupa. ¿Dónde está la lupa?
Bueno, ya formateé la unidad y ahora sí le voy a decir que lo instale. Lo selecciono y le digo siguiente. Y listo. Miren, todos hemos hecho la instalación de Windows. La diferencia es que aquí vamos a elegir entre un Windows con línea de comandos o un Windows con interfaz gráfica. Eso es todo. Y obviamente ya en la configuración pues sí van a cambiar algunas cositas. Pero eso es la esencia o la diferencia esencial de la instalación, que vamos a poder elegir entre la instalación con... Uy, se me quedó el zoom. Esperen, es que no me está reconociendo esos cosillos. Eso. Entre la instalación de un sistema operativo normal con el sistema de orientación de servicio, pues es que puedo instalar o solo la línea de comandos o con todo e interfaz gráfica. Bueno, vamos a dejarlo ahí que se termine de instalar y vamos a ir por acá. Acá. Por acá yo tenía el listado. Bueno, es que mientras se instala, vamos a hacer ese recorderis que ustedes me comentaban en algún momento, que les gustaría volver a tener ese listado de comandos que podían utilizar en Linux, porque pues ya vamos a trabajar también en el sistema operativo Linux en Ubuntu, que vamos a mirar la instalación. Pues una vez termine esta instalación, que espero no se tarde mucho, vamos a hacer la instalación de un Ubuntu Server también, para que miremos la diferencia, que ahí sí va a haber una diferencia grande con la instalación de los sistemas normalitos. Entonces, mientras haces la instalación, no la pongo en este momento porque se me apaga el compu, o sea, me consume toda la RAM. Mientras haces la instalación, vamos a recordar eso. Espérenme, permítanme un momento. Script shell, sistemas modernos, DNS, FTP, FTP, firewall. Aquí. Profe, yo que tengo instalado en la máquina virtual el Debian de Linux, el Linux de Debian, ¿sí funciona igualmente? Sí, es que la esencia, o sea, el kernel, el núcleo es el mismo, pero hay que mirar qué versión tú instalaste de Debian. Por ejemplo, bueno, el Debian tiene una orientación también a servicio, ¿no? Pero, pero la configuración pues depende mucho. Por ejemplo, hay sistemas operativos que son orientados únicamente, de Linux hablo, ¿no? Son orientados únicamente al uso personal, por ejemplo, Linux Mint o Arch Linux, eh, Ubuntu, así solito, es orientado solamente a- al uso personal, pero también existe Ubuntu Server, que es el que vamos a utilizar, o existe CentOS también. Existe Debian también. Entonces ahí hay que mirar muy bien cómo está la configuración. ¿Listo? Pero la línea de comandos es la misma. Bueno, profe. Listo. Vamos a mirar entonces esas dos líneas de comandos, la línea de comandos de Windows y la línea de comandos de Linux. Entonces aquí en comandos de cmd tenemos algunos de listar. Entonces, para hacer una lista con el contenido de una carpeta y limpiar, bueno, esta igual yo se las cargo, esta guía. Entonces tenemos varios del manejo del sistema de archivos. Tenemos el comando cd, que también existe en Linux. Ese comando cd nos sirve para que nosotros podamos cambiar de directorio, que esa justamente es la abreviatura, ¿no? CD es Change Directory. Cambiar de directorio y le especificamos la ruta hacia la cual queremos llegar, a la cual queremos cambiar. De esa manera entonces también podemos ubicarnos en el directorio y hacer un listado de los archivos, el dir.
Dice, muestra directorios y subdirectorios de la carpeta seleccionada, de la carpeta en la que estemos. ¿Cuál sería el equivalente en Linux a dir? ¿Se acuerdan? ¿Con cuál miraban todo? ¿No? ¿No lo recuerdan? Por allá había un comando que se llamaba ls. Uy, se me fue como H. ls. Con ls mostraban lo que había en los directorios y en las carpetas. ¿No tiene eso en algún archivo? ¿No te dará un archivo con los directorios, Sí, ahorita con los comandos? los vemos. Los de Linux ahorita los vemos. Este es el archivo que les voy a compartir de Windows. ¿Listo? Entonces miren, aquí está dir y podemos usar parámetros como la carpeta o el nombre del archivo para ver la lista. Entonces aquí hay parámetros. /p muestra en una pantalla de la lista a la vez, perdón, una pantalla de lista a la vez. Para ver la siguiente pantalla podemos presionar cualquier tecla del teclado. Entonces miremoslo aquí. Voy a decirle inicio R, perdón, le di control R, inicio R, cmd, y ahí donde estoy, miren, voy a aplicar cd, pues ya saben ustedes cómo funciona, pero si le digo dir, me muestra un listado, pero como hay muchos archivos, miren, en esta carpeta, yo quiero que me los muestre pantalla por pantalla, y ahí le puedo decir dir, bueno, voy a limpiar la consola, ese es otro comando, cls, en Windows, en Linux sería clear, entonces le digo dir /p, me muestra ese y luego dice presiona una tecla para continuar, me muestra los siguientes, presiono una tecla, me muestra los siguientes y ya no hay más. /q dice que muestra la información de propiedad del archivo, entonces le digo dir/p/q y ahí ya agrega el usuario. Aquí está, el propietario es Jorge Rivera, NT Authority, built-in, ¿qué será ese? Entonces me muestra el propietario. W dice muestra una lista en formato ancho con máximo de 5 nombres de archivo, los nombres de directorio de cada línea permitiendo. Entonces ahí tenemos la composición de otro comando. Entonces podría ser dir /m aw. Entonces ahí nos muestra los archivos con algunas propiedades. /d despliega el listado en el mismo formato que /w, pero los archivos ordenados por columna. /s, ahí tenemos pues cada una de las opciones que nos van a servir también cuando hagamos la administración de un Windows en línea de comandos. Eso ya lo vamos a hacer en nuestra consola de Amazon. Crear una cuenta del usuario. Bueno, ahí está el comando, ¿no? Para crear una cuenta de usuario, que sería NetUser, le decimos el nombre de usuario, la contraseña y le decimos agregar. Estos los vamos a poner en práctica más allácito. Ahorita pues vamos a revisar qué tanto podemos hacer en la consola para que los tengamos en cuenta. Y luego pues lo vamos a ir mirando. En la parte práctica vamos a aplicarlos. El dominio, pues podemos agregar a qué dominio pertenece, a qué grupo, si puede agregar comentarios, el nombre completo, todo a través de línea de comandos en Windows. Apagar el computador, miren, shutdown, igual que en Linux. ¿Listo? Y tiene sus parámetros también. Crear carpetas o eliminar archivos también. Tenemos pues esas mismas opciones que habían en Linux, también están aquí, las mismas propiedades, solo que a través de la línea de comandos. Entonces aquí tenemos varias opciones. Comandos de red, hacer el ping, que esto lo han hecho ustedes cuando se colocan la IP estática ya en la universidad para que tengan internet sin registrar el dispositivo. El tracer, también para buscar una dirección IP. El NSLOOKUP, bueno, aquí está ping para DNS, por acá también está tracer y también debe estar NSLOOKUP.
Aquí está pues la referencia, que ustedes la pueden consultar también, en la cual está presentado de una manera diferente. Lo mismo que les voy a compartir en el Word, está presentado de otra manera, en el PDF, perdón, que este PDF lo tengo aquí, se los voy a cargar. Y vamos a experimentar luego la línea de comandos en Windows. Perdón, abrí lo que no era. Esto es parte, a ver, espérenme. Este sí me interesa que lo miremos. Ahí, no, esto es algo que vamos a hacer en la práctica. Ya está listico. Y pues también tenemos la línea de comandos de Linux, que también está su archivito, no se preocupen. Aquí está, miren. Están todos los comandos. Yo se los voy a cargar porque ya vamos a iniciar a hacer administración y esto pues es cuestión de que ustedes los repasen. Están divididos, ¿no? Información del sistema, con Arch para mostrar la arquitectura, el uname para mostrar la arquitectura de la máquina. Otra forma, pues uname-m. Por acá están los de apagar, shutdown, init, telinit, halt. Los comandos de archivos y directorios, cd, pwd, ls, mkdir, rm, cp, ln, iconv, iconf, pues sería find. Bueno, estos ya son estos eran de archivos, y estos encontrar archivos también siguen siendo pues de archivos, pero ya para búsquedas, el comando find, el comando which, comando whereis, el comando locate. Por acá está un sistema de ficheros para crear sistemas para montar dispositivos, mount, con cada uno de sus parámetros, el espacio en disco, df, ls, usuarios y grupos, group add, user add. Por acá está passwd para cambiar la contraseña, grpsk para el paquete de un grupo, los de permisos, ls, chmod, chown, chgr, atributos especiales en ficheros, que esto lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la parte de permisos, chattr. Bueno, por acá están los archivos y ficheros comprimidos, comando tar, comando zip, el empaquetamiento, rpm, actualización de paquetes, el comando yum, el comando update, el apt para instalaciones, apt-get. Bueno, y aquí tenemos muchos más. Estos pues se los voy a compartir para que ustedes los tengan en cuenta. Esto vamos a hacer un tallercito también por ahí, pero más allá adelantico. Estos ya se los cargo para que ustedes los tengan ahí. Para propiedades del CD, de la red, esta de la red va a ser bien importante. ifconfig, por acá debe estar lo de el iptables, aquí está, lo del firewall, monitoreo y depurado para los logs y algunos otros que pueden ser de utilidad. Estos también van a estar compartidos en la plataforma. Yo ya se los comparto. Bueno, aquí ya terminó la instalación, ya está lista. A ver, acá tengo. Esperemos a ver que ya me va a pedir que inicie la configuración. Bueno, quiero que acabe la configuración porque si se han dado cuenta pues hemos estado ahorita pegados mucho de Windows, pero no quiere decir que estemos olvidados de Linux, porque también hoy ya finalizamos la parte de Windows. El día de mañana vamos a trabajar con la parte de Linux, a mirar algunas cosas de cómo evolucionó. También vamos a mirar su timeline, creo que ahí lo pudimos observar rápidamente. Y vamos a hacer también la instalación de un Ubuntu el día de mañana aquí.
No la vamos a hacer en la parte práctica porque en la parte práctica podemos aprovecharla de mejor manera. Las instalaciones, pues ustedes ya las conocen. Siguiente, siguiente, siguiente. Y pues aquí, en caso de algo, de que se pierdan en algún punto, van a poder utilizar los wiki. Listo. Entonces, a ver, ahí démosle un tiempito a que acabe la instalación. Miro por acá a ver si se me escapa algo. Esta no recuerdo si ya la vimos. Windows Server. Sí, será la última. Esa era la última de Windows. Listo, démosle un momentico. A ver, y mientras se instala, esperemos un momento. Ahí ya se está reiniciando. Listo. Miren ahí. Vamos a anotar más cosas, ya, pero esta vez no de la instalación, sino ya de la configuración. Si están observando mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Bueno, algo que debemos notar es que yo ya voy a configurar mi máquina, pero miren que en nombre de usuario no me deja cambiar nada. Ahí aparece administrador y no me deja editarlo. ¿Por qué? Porque el usuario principal del sistema operativo Windows va a ser el administrador. Yo no voy a poder cambiarlo. Y otra cosa que me obliga es a colocar una contraseña. No me deja crear un usuario sin contraseña como en los sistemas operativos personales. Tengo que necesariamente escribir una contraseña y no puedo cambiar de usuario en la configuración. No quiere decir que vaya a tener solo un usuario, pero pues sí es usual que exista solamente el usuario administrador. Pero a lo que vamos aquí es que como estamos iniciando por primera vez el sistema operativo, el primer usuario que se va a crear se llama administrador cuando lo instalamos en español y administrator cuando lo instalamos en inglés. Entonces aquí, bueno, yo voy a colocar una contraseña que nunca se me olvida, 1Q, 2W, 3E, 4R. La proyecto aquí por si se me olvida. 1Q, 2W, 3E, 4R. Y acá 1Q, 2W, 3E, 4R. Esa es la contraseña que vamos a colocar. Listo. Ah, me dice que no cumple con los requisitos. Tengo que colocar 1, Q mayúscula, 2W, 3E, 4R. 1, Q mayúscula, 2W, 3E, 4R. Listo. Ah, le escribí mal. 1Q mayúscula, 2W, 3E, 4R. Aquí, ajá. Y acá 1Q, 2W, 3E, 4R. Ahí. Listo. Ahora sí creo que me va a dejar.
Muy bien. Listo. Cosa que no pasaba en el sistema de escritorio, ¿no? En un Windows 10 o en un Windows 8 le dice escribe tu nombre. Y listo, ahí está. Ya hemos terminado parcialmente de instalar. ¿Cómo inicio sesión? Estoy en el sistema, en la interfaz gráfica. Y miren que aquí yo no puedo hacer clic. Estoy haciendo clic. Esperen, me acerco el micrófono al mouse. Miren, ahí no puedo hacer clic. El teclado tampoco me deja hacer nada. Y no es problema de la máquina virtual, sino que aquí viene otra de las diferencias con el sistema operativo tradicional. Me dice ahí, presione Control Alt suprimir para desbloquear. Ya no se desbloquea sino más con una tecla, sino que me dice que presione Control Alt suprimir. Entonces voy a decirle Control Alt suprimir. Ah, oh, puchas. Se me fue al mío. Entonces, Eso es como el bloqueo de un teléfono, ¿no? dime. Es como si desbloqueara un teléfono, digo. Estoy en una Sí. serie de comandos para bloquear. Bueno, aquí como estoy en la máquina virtual me toca ir acá a entrada, ya me acordé, aquí a entrada en teclado y ahí mando el control alt suprimir. Listo. Mire, ahí está. Y ahora sí ya me pide mi clave, 1, Q mayúscula, 2W, 3E, 4R. Miremosla, ahí está bien. Listo, y está, pues está iniciando por primera vez. Y este es un Windows Server que vamos a ingresar y va a ser lo mismo de un Windows normal. Bueno, lo mismo entre comillas, ¿no? Porque van a haber cosas que cambian. A ver, ahí no sé si está cargando. Eso, miren que ya me inician a aparecer cositas de la interfaz gráfica. Parece como si acabáramos de instalar un Windows 10. Pero acabamos de instalar un Windows Server. Ahí todavía no carga el sistema operativo, hay que esperar. Y aquí sí hay que esperar a que se abra, al menos en la primera vez, o si no modificamos la configuración, debemos esperar a que se abra el administrador del servidor, el Server Manager, que lo estamos viendo ahí. Bueno, y ahorita pues vamos a hacer un ligero recorrido por algunas cosas diferenciadoras de Windows Server, especialmente este administrador de servidor. Ahí, mientras carga, noten que acá abajo me aparece el icono del sonido, que yo les hacía un poquito de énfasis cuando iniciamos la presentación. Me aparece el icono del audio, ¿cierto? Pero me dice, el servicio de audio no se está ejecutando, porque por defecto ya viene deshabilitado. Me pide la configuración de la red. Bueno, si voy a dejar compartir, te recomendamos que permitas esto en tus redes domésticas. Perfecto. Esto me lo pregunta pues porque es la primera vez que inicio el servicio. La primera vez que se ejecuta el servidor. O sea, lo está configurando como que lo es. Listo. Y ahora sí, en este administrador, bueno, esto le voy a decir que no. Y que no me lo vuelva a mostrar. Y ahora sí, en este administrador es donde nosotros, como dice el nombre de la ventana, vamos a administrar el servidor.
Y miren las operaciones que nos aparecen ahí. Nos dice configurar este servidor local, bueno, agregar roles y características, agregar otros servidores para administrar, crear un grupo de servidores, conectar a este servidor a servicios de la nube. En que ya vimos algo que estábamos hablando en la parte teórica, ¿no? Vamos a poder incluir nuestro servicio o conectar a nuestro servidor en el Microsoft Azure. Entonces, lo primero, agregar roles y características, pues vamos a poder instalar cositas. Por defecto viene vacío, viene sin nada. ¿Y qué es un rol o una característica? Son, por ejemplo, el Internet Information Service, que es el servidor web, o el FTP, o el DNS, o el DHCP. Ahí vamos a poder hacerlo cuando no está instalado. Agregar servidores para administrar, es decir, podemos tener un servidor externo o un servidor virtual también que podríamos administrar desde aquí. Y podríamos también agrupar esos servidores. Y pues conectarnos a la nube. Ahora bien, eso es lo primero que observamos aquí, ¿no? Administrador del servidor. Acá me está apareciendo, miren, esta barrita que se va desplazando, que quiere decir que aún está cargando, que está haciendo algo. Acá abajito me aparecen dos grupos de servidores y si se dan cuenta el primer servidor dice servidor local, es decir, este en el que tenemos. Aquí nos va a mostrar unas alertas. Qué suerte que justo cuando estoy explicando me aparecen las alertas. Miren que estaba en verde porque no encontraba nada, pero ya al seguir procesando acá arriba encontró que algo marcha mal. Y aparece así de primerazo porque uno como administrador cuando ingresa al servidor debería mirar esas alertas y me las pone en rojo. Eso quiere decir que hay dos eventos o dos servicios que no están ejecutándose o que tienen algún error. Y aquí me dice que este es mi servidor local y todos los servidores, pues como solamente tengo un servidor, pues me muestra el resumen. Esa es la primera parte informativa que me muestra aquí. También tengo mi servidor local acá, en este menú, pues ya puedo mirar en detalle lo que tengo en ejecuciones en este servidor local. Ahí está cargando. Miren, me muestra la información. Se llama para Win1 FRO 79445JA. Ese es el nombre. El nombre del equipo pues sería ese. El grupo no tiene. Ah, bueno, estaba cargando. Dice Workgroup, ese es el grupo. El firewall activado, dice. Administración remota deshabilitada. El escritorio remoto deshabilitado. La formación de equipos NIC también está deshabilitada. Está trabajando con con IP4 y también con IP6 por DHCP. Las últimas actualizaciones no se han instalado. El Windows Update está instalado. Miren, me da toda una hoja de resumen de mi servidor, de este servidor local. Y por aquí me muestra una serie de eventos que ahorita debería cargarme. Ah, no, a ver, esperemos, démosle tiempito. A ver si me carga los eventos que se han generado, porque mirábamos que habían unos errores, ¿no? Bueno, y parece que ya acabo de cargar. Ah, no, está cargando. Listo. Esto igual lo vamos a mirar un poquito más allá en la consola de Amazon, ya cuando entremos al servidor, porque es muy lento aquí. Mi compu pues se me pone muy lento cuando activo la máquina virtual. Entonces por eso también vamos a aprovechar ese convenio que se generó en el semestre anterior con Amazon para que podamos utilizarlo. Y acá en todos los servidores pues ya me va a mostrar un listado de los servidores y me va a mostrar un conjunto de tablas que me informan cosas sobre el servidor que yo tenga seleccionado, los eventos, los servicios que están en ejecución, miren que hay varios, los procedimientos que pueden estar generándome error, el rendimiento de ese servidor, los roles y características que tenemos habilitados para ese servidor, que también esto es cuando estoy acá en todos, ¿no? Cuando estoy mirando yo selecciono y me muestra acá. Y me va a mostrar lo mismo en el servidor local.
El servidor local me muestra los eventos, me muestra los servicios, los procedimientos, el rendimiento, los roles y características, todo eso. Todo eso me va a mostrar. Listo, y en el panel pues va a estar el resumen que ya vimos. Entonces si yo tengo un error y quiero mirarlo, entonces hago clic aquí. Servicios me está generando error. Perdón. Entonces miren, dice que tengo dos servicios que me generan error. Es el Update Orchestrator Service, que no se ha iniciado. Y está el administrador de mapas descargado, que está detenido. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Podemos hacer aquí clic derecho y bueno, reiniciemos el servicio. Y ahí ya me debería resolver ese y este de aquí. A ver, también iniciemos el servicio para resolver ese inconveniente. A ver, miremos que ahí está todavía cargando, parece. Bueno, ahí vamos a encontrar algunas cositas. Yo creo que ya en los que creemos de Amazon no nos va a decir nada. No nos va a generar ningún error ni nada. Esperemos pues. Esperemos que sea así. Bueno, eso es en cuanto a este administrador de tareas, que prácticamente es lo principal que vamos a ver. Ah, miren, ahí ya me apareció este en verde. Estado de servicio de archivo. Ah, no. Este ya me inicia a reconocer cada uno de los servicios que yo tengo instalados. Parece que ya está el servidor de archivos, miren. Y por ahora no me muestra ninguna alerta. Ah, no, es que ya se resolvieron. Este es el servidor de archivos y miren que los errores que habían en el servidor local al iniciarlo pues ya se resolvieron. Ya no tengo problemas. Ahí ya quedó todo ok. Ya no hay ningún inconveniente. El administrador de tareas, bueno, aquí vamos a hacer luego una pruebita. Resulta, pucha, pero ya nos quedan 4 minuticos prácticamente. Ah, listo. Esta la hacemos mañana o en la parte práctica, pero esta sí hay que hacerla aquí, porque como ustedes miraron en los servicios, aquí, bueno, miremos el servidor local, decía que la administración remota está habilitada, pero el escritorio remoto está deshabilitado. ¿Y qué es eso del escritorio remoto? Es una herramienta que a nosotros nos sirve para conectarnos a nuestro servidor y poder operarlo desde nuestra máquina, desde nuestro equipo local. Como los servidores suelen estar en un data center o algo así, entonces nosotros no vamos a poder ir hasta allá, sino que nos toca a través de una consola de administración remota. En el caso de Windows, cuando se tiene el entorno gráfico instalado, sería el escritorio remoto. En el caso de Linux, sería el SSH y también SSH para los Windows que son solamente en modo consola. Pero bueno, eso lo hacemos mañana, lo habilitamos y hacemos la prueba. Por hoy, muchachos, creo que eso sería todo. ¿Listo? Mañana vamos a continuar, vamos a terminar de hacer esa configuración en estas horitas teóricas y ya hablamos de lo que son los Linux y hacemos la instalación del Ubuntu. Lo abordo en la parte teórica porque no lo vamos a trabajar práctica. La instalación pues de los servidores ya ustedes y de los sistemas operativos ya ustedes la practicaron en el semestre anterior. Entonces pues en este solamente vamos a mirar esas particularidades. Y ya en el Amazon él hará la instalación solita. Si ustedes quieren pues ya como tarea independiente lo pueden hacer o pueden experimentar la instalación de un sistema operativo de entorno servidor. Nosotros aquí pues como en la asignatura buscamos es enfatizar la administración, pues vamos a trabajar de esa manera. Y lo vamos a hacer a través del AWS. Ah, bueno, antes de irnos, ¿cómo les fue con el correo institucional? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Ya lo sacaron? ¿Se olvidaron? Toca esperar que en la oficina Ocara nos responda. Yo sí pude hacer esa gestión, profe, ya lo tengo disponible, incluso ya por ahí anduve cacharreándole al Office. Ah, perfecto. Muy bien.
Listo, entonces ahí de pronto los compañeros que tienen pendiente, no olviden, yo creo que ya en el transcurso de esta semana que viene, no hoy ni mañana, sino en la próxima semana, ya les voy a pedir su correo institucional para poder matricularlos en el curso de Amazon. ¿Listo? Si no tienen correo institucional, no los voy a poder matricular. El correo institucional es para que nos den unos $50 para que podamos usar los servicios de Amazon. ¿Listo? Entonces no olviden crear ese correo institucional porque si no, no van a poder darnos esos $50 que necesitamos. ¿Listo? Bien. Por hoy, muchachos. Vale. Qué pecho. Perfecto, John. Bueno, muchachos, por hoy eso es todo. Nos vemos mañana a la misma hora. ¿Listo? Un abrazo. Gracias. No, profe, hasta luego. Buenas tardes. Chao. Bueno, profe, hasta luego.